Hola estudiantes y bienvenidas a este nuevo bloque de la semana 21, sesión número 19 de Educación para el Trabajo. Bien, vamos a continuar con las actividades académicas y tenemos hoy la presentación de la semana 21, como les decía, el tema modelo de negocios Lian Canvas en su quinta parte. Recordar que estamos trabajando el modelo Lian Canvas. La última participación nos ubicamos en el cuadrante flujo de ingresos y el día de hoy vamos a continuar allí. El tema referido al día de hoy está enfocado al tema de la fijación de precios y es lo que vamos a trabajar. El propósito de la sesión es comprende y formula el bloque flujo de ingresos del lienzo Lian Canvas teniendo en cuenta el canal físico y el canal web. Bien, vamos a iniciar o ya iniciamos la presentación y en clases les lanzaba esta primera pregunta un poquito para recoger sus impresiones respecto a cuáles eran sus criterios iniciales para establecer el precio. La pregunta fue: ¿qué precio le asignarías a tu producto que vienes trabajando y por qué? Aquí muchos de ustedes vertieron sus opiniones y pues la mayoría ya estaban alineadas un poco en cierta forma con sus propios términos, pero estaban redireccionadas en su mayoría a lo que se iba a tratar. Entonces fue una respuestas bastante acertadas y las cuales se lo hice saber en su momento. Muy bien. Entonces, a continuación les presenté el siguiente cuadro. Tenemos aquí la fijación de precios. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Vamos a iniciar por el canal físico. ¿Ya? Tenemos 4 puntos que nos ofrece la guía, 4 factores que debemos tener en cuenta. El primero es la competencia. Entonces, el primer factor antes de lanzar nuestro precio, antes de fijar nuestro precio, ¿no?, es tener como punto de referencia a la competencia. Es darle una mirada acerca de a cómo está vendiendo actualmente la competencia del mismo producto que yo pretendo sacar al mercado. ¿Cuáles son sus características? Si son iguales, son del mismo material, detalles que me permitirán a mí fijar mi precio. De pronto tiene menos calidad del producto que yo pretendo sacar, qué sé yo. Entonces, es importante darle una mirada a la competencia para tener la primera referencia. Ahora, profesor, en el mercado no hay un producto similar al que yo pretendo sacar al mercado. Mi producto es el único. No significa que por ser el único vas a poner tus precios por los cielos, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que tienes que hacer es el plan B, ver los productos sustitutos, los productos similares al que tú pretendes vender, pero es necesario tener una referencia. ¿Ya? Es necesario tener una referencia de la competencia, de manera que tu competencia serán aquellas personas que venden un producto similar al tuyo, similar al tuyo. Muy bien. El segundo punto es el tema de costos del producto. Y este punto les decía que tiene que quedar muy claro porque tenemos que diferenciar entre costos, gastos y precio. Son cosas muy diferentes. El gasto es un egreso que ya no regresa, está hecho. Pero el costo sí, el costo y el precio es lo que vamos a tocar en este punto. Los costos son aquellos egresos de dinero en los que tú has incurrido para fabricar el producto, ¿no? Para fabricar el producto. A eso tú le vas a agregar una ganancia y finalmente va a salir tu precio. O sea, matemáticamente podríamos decir que tu precio es igual al costo más la ganancia. En clase les ponía el ejemplo de la venta de peluches. Vamos a suponer que vendemos peluches. Entonces nuestros costos van a estar ¿en qué? En la compra de las telas, del relleno, de la aguja, del hilo, pagar al que va a coser y hacer el trabajo. Entonces, todos esos egresos de dinero que hemos utilizado aquí representan nuestro costo. ¿Ya? Vamos a suponer, les decía en clase, que fabricar 100 peluches nos costó 5 soles cada uno. Es decir, a nosotros nos cuesta fabricar el peluche cada uno 5 soles. Vamos a asumir que ese mismo peluche lo vendemos a 15 soles, ¿no? Un ejemplo. Entonces, nuestro costo es 5 soles, nuestro precio es 10 soles y nuestra ganancia representaría los 10 soles. ¿Se dan cuenta? Es la forma de tener presente cuál es nuestro costo, cuál es nuestra ganancia y cuál es nuestro precio. Profesor, ¿por qué es importante este punto? Porque si tú no tienes claro exactamente cuánto te costó cada producto, no vas a poder hacer un análisis para cuando quieras hacer una oferta o un descuento.
Si no tienes claro este punto, probablemente hagas un buen descuento, una muy buena oferta y que puede estar por debajo de tu costo, entonces tú ya estás perdiendo. ¿Te das cuenta? Entonces es importante tener claro cuánto es mi costo unitario especialmente para poder en función a eso fijar nuestros precios. Muy bien. El segundo punto nos habla acerca de los segmentos de los clientes. Es otro punto vital al que debemos ponerle mucha atención porque debemos saber, ¿no? Tener presente quién es el público objetivo, básicamente para saber su capacidad de pago. Tú puedes tener un producto muy bonito, de muy buen material, excelente, magnífico, y le pones un precio que compense la calidad que tú estás vendiendo, pero si lo vas a direccionar a un público que no tiene la capacidad de pago, entonces ese producto no se va a vender. Entonces es importante darle una mirada al segmento de tus clientes y hacerte la pregunta: si yo le pongo este precio, ¿ellos lo podrán pagar? Si tu respuesta es sí, entonces es viable. Pero si tu respuesta es no, entonces tienes que reformular tu producto o tu precio. Bien, entonces es por eso que es importante el segmento de clientes a quien nos dirigimos. Finalmente tenemos el valor que ofrece tu producto. Bien, y el valor, propiamente, este valor al que nos estamos refiriendo, no se refiere a dinero, básicamente. No, se refiere a un valor, es algo subjetivo y lo da el cliente. Para entenderlo mejor vamos a materializarlo en un ejemplo. Vamos a continuar con el ejemplo del peluche, les decía en clase. Cuando uno está en el mercado y está con la competencia, ¿cómo podemos hacer para que los clientes nos compren a nosotros y no a la competencia? Entonces tenemos aquí dos opciones. Uno, que es bajarle de precio, que es una opción que no la recomiendo, básicamente porque la esencia de generar un negocio es tener la mayor cantidad de ingresos posible. Entonces, como que es bajar de precio y hacer descuentos, no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es el otro camino, que es de generarle valor a nuestro producto. Profesor, ¿y cómo generamos el valor? Muy bien. El valor lo generamos durante la venta y durante la postventa. Es decir, el valor está resumido, lo podemos resumir en todos aquellos detalles que podemos trabajar adicionalmente para que el cliente pueda sentirse más a gusto y satisfecho con la venta que le hemos realizado. Vamos a suponer en el mismo caso, tratando el tema de los peluches. Vamos a suponer que venden los peluches, pero adicionalmente has elaborado, les decía, una bolsita bastante estética, simpática, no necesariamente una bolsa de regalo, ¿no? Una bolsita bastante estética con tu logotipo incluso de tu negocio, y que cada vez que te compra tu cliente el peluche, entonces tú le obsequias y le das en esa bolsita. Y porque te has percatado que tu competencia vende el peluche así, sin nada, en una bolsa de plástico o algo muy simple. Entonces miren, tú ya estás aquí marcando una diferencia, te estás diferenciando de tu competencia. Pueden vender el producto al mismo precio, pero tú estás realizando algo adicional. Esa diferenciación es el valor que se genera. Probablemente el cliente no te diga nada, pero lo va a apreciar y lo va a apreciar mucho. Y va a ser un detalle para que otra vez vuelva a comprar. Y no solo eso, tiene que ver también con la atención al cliente, con la atención personalizada que le das, con el carisma con el que la atiendes. Si tienes que entregar un producto a una determinada hora y lo entregas mucho antes de lo indicado incluso, el cliente va a apreciar. El cliente en general aprecia los detalles. Tienes que tratarlo muy bien. Entonces, de esa manera y otras más, generamos valor a nuestro producto. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí es tratarlo bien, generar detalles que permitan que el cliente vuelva a consumirte. ¿Ya? Recuerda, el cliente te puede perdonar incluso que tú le vendas caro alguna vez, pero lo que nunca te va a perdonar es que lo maltrates, que lo trates mal. Bien, entonces eso debe tener bien claro para poder nosotros trabajar en ese detalle. Y esto es un punto en el que se aplica bastante la creatividad, y muchas veces generar valor a nuestro producto no necesariamente implica invertir dinero. Entonces básicamente tiene que ver bastante con la creatividad, con la inventiva que puede tener un emprendedor para generarle valor a su producto. Listo, esto era lo que concierne al canal físico. Luego también hablamos del canal web, cuáles eran los factores. Si bien es cierto,
debemos considerar también los factores ya vistos en el canal físico, porque es evidente que tenemos que ver la competencia, tenemos que ver nuestros costos, el segmento de clientes y el valor del producto. Pero aquí debemos tener presente algunos detalles adicionales. ¿Ya? Aquí, básicamente, tener presente que los costos no siempre van a ser los mismos en el canal web que en el canal físico. Es más, tú puedes trabajar tu producto en los dos canales, pero el precio no necesariamente siempre va a ser el mismo. Generalmente los precios en el canal web son menos, ya que tus costos también son menos. No pagas alquiler de local, no pagas vigilancia, seguridad, no pagas luz, no pagas agua y no pagas otros detalles, de manera que tus costos son menos. Entonces tu producto, el precio también va a ser menos, ¿verdad? Entonces ese detalle principal, tenerlo presente aquí. Y otro es que no hay ventaja de ubicación del negocio. Significa que si tú utilizas el canal físico y tú te aseguras con ubicarte en una zona de alto tránsito, en una de las principales calles de tu ciudad, y por tu ubicación tú puedes manejar los precios, porque de pronto tu competencia está un poquito más lejos, ¿verdad? Entonces tienes ese privilegio por tu ubicación de manejar los precios. Pero en el campo digital no sucede eso, ¿eh? Tu competencia está a un clic de distancia, de manera que el cliente tiene las herramientas suficientes para buscar los precios y compararlos. Es más, hay hasta aplicativos para buscar precios y los precios más cómodos en función a criterios que tú establezcas. De manera que debes tener presente esos dos puntos, ¿eh? Que los costos van a ser menos y que no hay una ventaja respecto a la ubicación. Y naturalmente aquí el éxito va a depender de tu capacidad de congregación o de atracción a tu plataforma digital de tus clientes, ¿verdad? Ya sea tu página web o una red social o una aplicación que hayas determinado. Entonces, solamente tener esos detalles adicionales a los factores que ya previamente habíamos comentado en el canal físico. Bien, entonces esa era la explicación con respecto a estos dos canales. Y luego de esto lancé algunas interrogantes, solamente he puesto acá 3, y un poco para evidenciar el aprendizaje, el contenido vertido hacia ustedes, y que muy bien respondieron y supieron materializar lo que habían comprendido respondiendo acertadamente a estas preguntas, que lo hicieron bastante bien. Listo. Finalmente, ya para concluir, una de las actividades que les dejé fue la siguiente: actividad de fijación de precios. Según lo escuchado y leído, mediante un cuadro comparativo, muestra diferencias, y les dije también que podrían ser similitudes en la fijación de precios entre un canal web y con un canal físico, ¿verdad? Aquí básicamente era un poco volcar lo que se había entendido respecto al tema. Y finalmente, en la parte inferior tenemos ¿para qué crees que te sirve lo aprendido en relación con tu proyecto de emprendimiento y por qué? ¿Bien? Esa era parte de la actividad que correspondía a nuestra sesión. Luego vimos una siguiente actividad, pero previamente les mostré un ejemplo de cómo realizar la actividad. El ejemplo que están observando allí no era más que un resumen de lo que está en la guía y que yo había pasado a este entorno. Tenemos ahí el ejemplo de la formulación de la hipótesis: mi producto, miel mantequilla. ¿Cuál es mi fuente principal de ingresos? Entonces ahí respondíamos, ¿no? Mi fuente de ingreso principal es, y el producto en este caso era la venta a granel de miel mantequilla. En el segundo punto, ¿cuáles creo que serían mis fuentes de ingresos complementarias a mi producto o servicio? Les había dicho que esta actividad teníamos que recordar un poquito lo que habíamos trabajado en la clase anterior respecto a las ventas cruzadas. Aquí ustedes me presentaron su actividad con productos complementarios. Algunos escribieron 3, 4, hasta 5. Aquí pueden establecer 2 suficientes. Son 2 productos complementarios que van a permitir que haya más ingresos a su negocio. Y finalmente, ¿cuáles creo que serían las fuentes de ingresos complementarias en el canal web? De la misma forma, aquí hablamos de 4 formas distintas de generar más ingresos, y una de ellas justamente es el que está planteado ahí: venta de publicidad en la web en tu página. ¿Correcto? Una actividad bastante sencilla. Son 2 actividades para esta semana, la cual tienen que presentarlas. ¿Correcto? Y finalmente ahí está el formato. Ustedes van a trabajar en este formato que ya se los alcancé, respondiendo, guiándose del ejemplo previo. Bien, entonces una vez concluida esta actividad,
pues con eso hemos concluido la presentación, la explicación y las actividades correspondientes a la semana, a esta semana.